Bien, en esta clase vamos a estar hablando de manipulación de archivos y vamos a estar viendo pues 5 comandos, ¿no? Que nos van a servir para manipular archivos, renombrarlos, reubicarlos, etcétera. Em, Antes de nada, vamos a estar viendo lo que son las wildcards, que este es un término en la línea de comandos para llamar a ciertos caracteres que nos van a permitir a nosotros trabajar con documentos, especialmente con grandes cantidades de archivos o directorios, no carpetas. Estas wildcards básicamente son unas cuantas, pero que nos van a servir más que nada a futuro para todo lo que vamos a estar haciendo. No, entonces vamos a estar hablando un poquito de estas. La primera es la wildcard, el asterisco, ¿no? Que básicamente el asterisco es un carácter que en la línea de comando se le llama wildcard y que este carácter coincide con cualquier número de caracteres y cualquier carácter sea el que sea. Pueden ser letras, números o símbolos, ¿no? Este carácter coincide con cualquiera de ellos. Entonces, nosotros con este carácter podemos seleccionar básicamente todos los archivos y carpetas que están dentro de nuestra carpeta y con ls los listamos. Por ejemplo, si nosotros ahora le damos Enter, nos va a listar las dos carpetas que yo tengo dentro, que son personal y YouTube, y nos va a listar todo lo que tienen dentro esas carpetas. Bien, para eso nos sirve esta wildcard. Coincide con cualquier cantidad y número de caracteres, y cualquier sea el carácter. Bien, entonces, luego de eso, nosotros tenemos otro wildcard, que es el signo de interrogación, ¿no? Este signo a nosotros nos va a servir para hacer coincidir con cualquier carácter, pero solamente es uno. O sea, si nosotros tenemos este signo de interrogación y queremos hacer una búsqueda, este carácter, este wildcard, solamente coincide con cualquier carácter, pero solamente es uno. A diferencia del asterisco, que coincide con cualquier cantidad de caracteres y sean los que sean. Coincide con cualquier carácter, sea el que sea, pero solamente uno. Bien, si nosotros ahora mismo le damos Enter, nos va a decir que no hay coincidencias encontradas porque no existe ninguna carpeta aquí que tenga un solo carácter. Tendríamos que poner, por ejemplo, personal tiene 8 caracteres. Entonces tendríamos que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Y esto, lo que le estaríamos diciendo al comando ls es que liste todas las carpetas que tengan exactamente 8 caracteres. Bien, entonces si nosotros le damos Enter, nos lista las carpetas que tienen 8 caracteres, que en este caso YouTube tiene 7, entonces no la lista. Bien, entonces para eso nos sirve esta wildcard en específico. Bien, luego de esto hay otra wildcard que nos sirve para hacer coincidir un carácter, pero con ciertos caracteres limitados que nosotros escojamos. Por ejemplo, si nosotros queremos listar todas las carpetas que comiencen con el texto persona y que el carácter final, pues yo quiero que coincida con A, con B y con C, por ejemplo. Quiero que el carácter final, ¿no?, coincida con una de estos tres caracteres que yo estoy escogiendo. Tiene que comenzar con persona y tiene que coincidir con estos tres caracteres que son A, B y C, ¿no? Entonces, si yo le doy Enter, me va a decir que no hay ninguna coincidencia porque no hay ninguna carpeta que comience con persona y que termine con A, B o C, ¿no? En cambio, si yo escribo de esta forma esto, escribo persona y que coincida el último carácter, quiero que coincida con la letra L, ¿no? L o A, B y C, por ejemplo. Tiene que coincidir el último carácter, tiene que coincidir con una de estas cuatro. Entonces, si yo le doy Enter, me va a mostrar la carpeta personal, porque el último carácter coincide al menos con uno de estos, que es la letra L, ¿no? Bien, entonces, para eso nos sirve esta wildcard, es para hacer coincidir un carácter, ¿no?, con los caracteres que nosotros pongamos dentro de los corchetes. Bien, ahora, existe otro wildcard que sirve para hacer lo contrario de esta wildcard.
Ya, la siguiente wildcard sirve para hacer lo contrario de esta, que es decir, que todos los caracteres que yo ponga dentro de los corchetes no van a coincidir con el carácter de donde yo ponga los corchetes. Por ejemplo, si yo quiero que me liste todos las carpetas que comiencen, carpetas o archivos, ¿no? Que comiencen con YouTube y que el último carácter sea diferente de A, B y C, por ejemplo. Que sea diferente de A, B y C. No quiero que sea el último carácter, tiene que ser diferente de A, B y C. Entonces, esta es la forma, la sintaxis en las que usamos esta wildcard que hace lo contrario de la de arriba. Son básicamente lo mismo, solamente que una es la negación de la otra. Bien, básicamente así funcionan estas. Entonces, si yo aquí le doy enter, me va a decir que no reconoce el comando. O sea, perdón, no está reconociendo la wildcard. Bien, ¿y por qué no está reconociendo la wildcard? Básicamente no está reconociendo la wildcard porque nosotros estamos utilizando ZSH. Y en ZSH la notación para esta wildcard es un poco distinta. ¿Ok? Esta, la de arriba, la del signo de admiración, funciona generalmente en otras shells, por ejemplo la bash shell o otros tipos de shell, ¿no? Pero no funciona en ZSH. En ZSH la notación para hacer este tipo de wildcard es esta, Alt y la tecla que está al costado de la ñ, a la derecha de la ñ. Ok, de esa forma nosotros tenemos este símbolo y si nosotros ahora le damos Enter, ahora sí nos va a listar lo que nosotros le estamos pidiendo, que es la carpeta YouTube. Ahora, si nosotros le queremos decir esto, ¿no? Ponemos la anotación de la wildcard y le decimos que el último carácter tiene que ser diferente de la letra E y nosotros listamos, no nos va a decir que no hay ninguna coincidencia porque nosotros le estamos diciendo que nos liste todas las carpetas y archivos que comiencen con YouTube y que el último carácter sea una letra diferente de E. Entonces por eso no encuentra ninguna coincidencia. De esa forma nosotros podemos estar jugando, ¿no? Para buscar ciertos tipos de archivos. Por ejemplo, podríamos tener grandes cantidades de archivos, 1000, 10.000 archivos, no sé, la cantidad que sea. Y podríamos buscar específicamente los archivos que nosotros queramos con estas wildcards. Bien, estas wildcards nos sirven para hacer ese tipo de manipulaciones en nuestro sistema de archivos. Bien, y por último tenemos una wildcard, que es la wildcard para escoger ciertos tipos de caracteres. Por ejemplo, podríamos escoger que coincida con carácter de que sea solamente minúscula el carácter, o que el carácter sea solamente mayúscula, o que el carácter sea solamente un número, o que el carácter sea números y letras, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos buscar todos los archivos, pues, que terminen en un... O por ejemplo, ya, perdón, todos los archivos que comiencen con una letra mayúscula, no, yo quiero buscar todos los archivos y carpetas que comiencen con una letra mayúscula. Lo que hago es que dentro de los corchetes podemos poner cualquier carácter con el que queremos que coincida el primer carácter. Entonces, yo aquí le puedo poner que quiero que coincida con todos los caracteres que comiencen con una letra mayúscula. Ok, el primer carácter tiene que ser una letra mayúscula. Ahora, y todo lo demás, pues lo que sea, ¿no? Entonces, el primer carácter tiene que ser una letra mayúscula. Si yo le doy enter a esto, me va a listar las dos carpetas. Las dos que tengo dentro, porque las dos comienzan con una letra mayúscula, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo le quisiera decir que el primer carácter sea solamente una letra minúscula, si yo le quiero decir que sea una letra minúscula, lo que hago es esto. Pongo dos puntos y pongo lower. Ok, pongo lower y lo demás, pues los caracteres que sea. Le doy enter y me dice que no hay ninguna coincidencia porque no hay ninguna carpeta aquí que comience con una letra minúscula. Bien, luego de esto, pues hay otras que, por ejemplo, esta que es al num coincide con todos los caracteres que sean alfanuméricos, es decir, todos los que sean números o letras, ¿no? Luego también tenemos que sea
alfa, que esto hace coincidir el carácter con todos los caracteres que sean letras como tal del abecedario, ¿no? Y también tenemos este que es digit, que esto coincide con todos los que sean números. Ya, el carácter tiene que ser un número obligatoriamente. Esas son básicamente todas las wildcards que tiene la línea de comandos. Pueden haber otras, pero pues no las conozco. Podrían investigar eso por su cuenta, ¿no? Pero estas son las más importantes y que las que se usan pues la mayoría del tiempo en manipulación de archivos y búsqueda de archivos y directorios en la línea de comandos. Bien, luego de que ya sabemos estas wildcards, lo que vamos a hacer ahora es pasar a los comandos que nos van a servir para manipular archivos como tal nosotros en la línea de comandos. Bien, entonces vamos a empezar hablando del comando cp. Bien, o bueno, no cp. Vamos a empezar hablando del comando que es mkdir. Que este comando, ¿para qué nos sirve? El comando mkdir nos sirve para crear directorios, es decir, carpetas como tal. Con este comando nosotros podemos crear carpetas. Bien, ¿cómo lo creamos? ¿Cómo creamos las carpetas? Las carpetas se crean simplemente escribiendo este comando. Escribes mkdir, que mkdir es la abreviación de make directory, que es lo que significa este comando. No, entonces escribes el comando mkdir y pones la carpeta, por ejemplo, dir1, ¿no? Y si tú le das enter y listo es lo que tienes dentro de la carpeta se crea la carpeta dir1. Bien, de esa forma nosotros podemos crear carpetas. Ahora, si nosotros quisiéramos crear más de una carpeta al mismo tiempo, lo que podemos hacer es poner dir2 espacio. El espacio es importante porque este comando interpreta el espacio como si tú quisieras crear más de una carpeta. Ok, luego de dir2 ponemos dir3, dir4 si quisiéramos y la cantidad de carpetas que quisiéramos. No, si nosotros le damos enter, esto nos crea las otras dos carpetas. Bien, para eso nos sirve este comando básicamente, solamente para crear carpetas y la cantidad de carpetas que creamos al mismo tiempo. Ahora, luego de este comando, nosotros tenemos el comando que se llama cp, que básicamente este comando nos sirve para copiar archivos y directorios de un lado a otro, ya o en la ruta que nosotros le especifiquemos. Por ejemplo, si tenemos el comando cp y nosotros quisiéramos copiar la carpeta dir1 dentro de la carpeta dir2, lo que haríamos es esto. Pero antes de copiar carpetas, vamos a primero intentarlo con archivos, porque archivos es lo más común, ¿no? Vamos a crear un archivo que se llame file1, por ejemplo. Entonces ya tenemos este archivo, ahí está. Y una vez que nosotros ya tenemos este archivo, lo que queremos hacer es copiar el archivo file1 dentro de la carpeta dir1, por ejemplo. Entonces lo que hacemos es cp, elegimos el archivo que queremos copiar, que en este caso va a ser file1, y le decimos dónde lo queremos copiar, que es en dir1. Entonces si nosotros le damos enter, listamos, vemos que no ha pasado nada aquí, pero si nosotros nos vamos a la carpeta dir1 y listamos, vemos que ahí está la copia de nuestro archivo file1. Bien, para eso nos sirve el comando cp. Ahora, otra cosa que nosotros podemos hacer aquí como tal es copiar directorios también. Bien, en este momento en nuestra carpeta dir1 solamente tenemos el archivo file1. Pero si nosotros, por ejemplo, quisiéramos copiar la carpeta dir2 dentro de la carpeta dir1, o por ejemplo la carpeta dir1 en la dir2 o dir3 en dir1 o lo que sea, podemos hacer esto. Elegimos el comando cp, escribimos el comando cp, elegimos el directorio que queremos copiar, que es dir1 por ejemplo, y que lo queremos copiar en dir2, ¿no? Entonces esto lo que hace es copiar el directorio 1 en el directorio 2. Pero si nosotros le damos enter, miren lo que pasa. Nos manda este error y nos dice -r no está especificado, omitiendo el directorio dir1. Esto lo que nos quiere decir es que para nosotros copiar carpetas tenemos que usar la opción R
¿no? Porque R es de recursivo, que es para copiar carpetas. Sin la opción R nosotros no podemos copiar carpetas. Bien, ¿y esto por qué? Es porque a veces las carpetas dentro tienen subcarpetas o archivos y tal, y puede ser como un árbol que se forma dentro de la carpeta y que nosotros al no poner la opción R se copiaría simplemente lo que es la carpeta y ya está, y su contenido no. Y eso no es lo que nosotros queremos. Y además la línea de comandos tampoco lo permite. Entonces, nosotros colocamos la opción R, la carpeta que queremos copiar, que es dir1, y que la queremos copiar en dir2. ¿No? Entonces, si nosotros le damos Enter y listamos ahora, lo que pasa aquí es que si nosotros nos vamos a la carpeta dir2 y listamos, vemos que dentro tenemos la carpeta dir1. Y no solamente eso, sino que si vamos a dir1 y listamos, vemos que también se copió el archivo file1. Bien, entonces esa es la forma en la que nosotros podemos copiar archivos y carpetas desde donde nosotros queramos a donde nosotros queramos. Bien, podríamos usar también rutas relativas, que es el punto y dos puntos, o también rutas absolutas, ¿no? Es la forma en la que ustedes elijan ya esto. Entonces, ya que sabemos cómo copiar archivos, ¿no? Viene otro comando ahora, que es el de mover archivos, ¿no? Es el comando move, que se escribe mv. Este comando básicamente a nosotros nos sirve para mover archivos y directorios de un lado a otro. Bien, mover archivos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, para mover archivos nosotros podríamos hacerlo simplemente escoges el archivo o carpeta que tú quieras mover y lo mueves a donde lo quieras mover, ¿no? Por ejemplo, quiero mover, digamos, el directorio 3 dentro del directorio 2, por ejemplo. Entonces yo escojo el directorio 3 y le digo que lo voy a mover dentro del directorio 2, ¿no? Entonces si yo hago esto, le doy Enter, vemos que el directorio 3 ya no está, pero si nos vamos a dir 2, vemos que dir 3 está aquí, ¿no? Ahora, vamos a moverlo dir 3 de nuevo a nuestra carpeta de home, ¿no? Entonces, ahí está. Bien, ya que lo tenemos aquí, este comando move, mv, también nos sirve. Es como un pequeño truco, ¿no? Que nos sirve también para renombrar archivos o carpetas. Por ejemplo, si yo ya no quiero que mi archivo file1 se llame file1, ahora quiero que mi archivo file1 se llame file test o lo que sea, ¿no? Si yo le doy enter, listo, veo que ahora mi file1 ya no se llama file1, se llama file test. Esto pues es lo que ha hecho, es que ha cambiado el nombre de nuestro archivo y ahora ya no se llama file1, se llama file test. Bien, nos sirve también para renombrar archivos el comando move. Entonces, bueno, para eso básicamente sirve el comando move. Luego del comando move, del comando cp, mkdir y move que hemos visto hasta ahora, también existen dos comandos más de los que vamos a estar hablando. Y el siguiente es el comando rm. Rm básicamente a nosotros nos sirve que para eliminar archivos, básicamente para eliminarlos. Bien, por ejemplo, yo quiero decir que en mi carpeta dir1 ya no quiero que esté. O por ejemplo, mi archivo file test ya lo quiero eliminar, ¿no? Entonces lo que hago aquí es que simplemente escribo el comando rm, escribo file test, que es el nombre de mi archivo que yo quiero eliminar. Y lo que pasa aquí es que si yo le doy enter y listo, lo que va a pasar es que va a eliminar el archivo que yo le estoy diciendo que elimine. Bien, ahora, si por ejemplo yo quiero eliminar un directorio, una carpeta, por ejemplo dir2, ¿no? Yo quiero eliminar esa carpeta. Yo le doy enter y me va a decir que no puede eliminar el directorio 2 porque no puedo eliminar simplemente con el comando rm la carpeta dir2. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para eliminar carpetas con el comando rm? Lo que necesita el comando rm es lo mismo que el comando cp, es que necesita la opción R para eliminar carpetas. Bien, por ejemplo, si yo le pongo la opción R
y ahora intento eliminar la carpeta dir2, le doy enter y ya me lo eliminó, ¿no? Lo que tengo que hacer para yo eliminar carpetas es poner la opción R. Bien, con la opción R puedo eliminar carpetas. Sin la opción R simplemente puedo eliminar archivos. ¿Ok? Ahora sí, una vez que ya hablamos de estos 4 comandos que sirven para modificar archivos, para mover archivos, para crear archivos y carpetas y tal, ¿no? Bueno, crear archivos no, crear solamente carpetas, porque mkdir solamente sirve para crear carpetas. Vamos a estar hablando de un último comando que nos sirve a nosotros para hacer algo un poco más interesante que estos 4 comandos. Bien, vamos a estar hablando del comando ln, que el comando ln básicamente a nosotros nos sirve para crear enlaces. ¿Cómo creamos enlaces? Estos enlaces a nosotros nos van a servir para hacer cosas interesantes. Bien, cosas interesantes como cuáles. Miren, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy práctico ahorita de algo muy simple también. Y vamos a estar utilizando Visual Studio Code para ver este ejemplo. El ejemplo lo vamos a estar haciendo con un index.html, ya con un archivo HTML, y vamos a estar viéndolo en tiempo real cómo funciona todo esto. Bien, entonces, estamos hablando del comando ln. Con este comando nosotros podemos crear enlaces a directorios o archivos, ¿no? Que son 2 tipos de enlaces de los que hablamos en, creo que la primera o segunda clase, no recuerdo bien, que son enlaces simbólicos y enlaces duros, que en inglés es hard links y symbolic links, ¿ok? Estos 2 tipos de enlaces nos permiten hacer 2 cosas diferentes, pero básicamente lo que nos permiten es crear diferentes nombres de nuestros archivos que apunten a un mismo archivo, ¿no? Y ese archivo va a ser modificado por cualquiera de esos nombres que apunten a ese archivo. O sea, vamos a poner el ejemplo práctico como estamos diciendo. Vamos a listar. Vamos a crear un archivo que va a ser index.html. Ahí está. Index.html. Entonces, este archivo básicamente es un .html, ¿no? Que va a contener este HTML dentro, lógicamente. Y lo que vamos a hacer es que vamos a crear un enlace, ¿ya? Pero dentro de nuestra carpeta de home vamos a crear una nueva carpeta que va a ser... vamos a ponerle links, ¿bien? Esa carpeta y vamos a mover nuestro HTML, nuestro archivo HTML dentro de la carpeta links. Voy a mover index.html dentro de links y ya está. Ahora lo que voy a hacer es irme a la carpeta links. Ok, ya estoy acá. Y lo que voy a hacer es abrirlo con Visual Studio Code. Vamos a abrir la carpeta links. Bien, ahí está. Ahí está mi archivo HTML. Ahí lo tengo. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a poner el ejemplo práctico. Bien. Vamos a crear un enlace duro. Primero un enlace duro a lo que es el archivo index.html. Un enlace duro lo que hace es crear una referencia a nuestro archivo index.html y esa referencia va a contener todos los mismos datos, ¿ok? De nuestro archivo index.html, solamente que el archivo va a tener otro nombre. ¿Entienden? Ahorita lo van a entender mejor con el ejemplo, pero básicamente eso es lo que hace un enlace duro. En los sistemas de archivos y en cualquier sistema operativo en general, existe algo que se llama inodo. Un inodo es un fragmento del disco duro, ¿ok? Un fragmento de dato que contiene básicamente toda la información de nuestro archivo, en este caso index.html. Ese inodo es lo que contiene, por ejemplo, nuestro HTML contiene texto, ¿verdad? Texto plano. Entonces, ese inodo contiene el texto, todos los datos de nuestro index.html. O sea, todos los datos de nuestro archivo lo contiene ese inodo, en ese fragmento del disco duro. Entonces, un hard link lo que hace es que el nombre de index.html está apuntando a ese inodo. O sea, el nombre del archivo está apuntando a ese inodo. Está conectado con ese inodo. Cuando nosotros creamos un enlace duro, un hard link,
lo que estamos haciendo es crear otro nombre de archivo que ya no sea index.html, por ejemplo, podría ser prueba.html, pero ese nombre prueba.html está apuntando al mismo inodo. ¿Entienden? Es decir, ese prueba.html es lo mismo que el index.html, es decir, los dos son como archivos, como si fueran el archivo original, es como si los dos fueran el archivo original, son el mismo archivo, porque ambos están apuntando a la misma, al mismo inodo, que es el mismo fragmento de disco duro que contiene esos datos del archivo. ¿Me entienden? Para que lo entiendan mejor, ahora vamos a crear el ejemplo. Ok, vamos a listar. Aquí tenemos nuestro index.html y vamos a crear el enlace duro, ok, hacia el index.html. Vamos a decirle index.html y vamos a crear otro que sea prueba.html. Bien, lo que le estamos diciendo aquí es que prueba.html va a apuntar a index.html. Bien, y prueba.html es el enlace duro. Entonces vamos a enter, listamos y noten que se creó otro archivo que es prueba.html acá, ¿no? Se creó este archivo y ahorita vamos a ver el ejemplo en Visual Studio Code para que lo entiendan mejor, pero básicamente estos dos son el mismo archivo. Vamos a listar con la opción L y H para verlos un poco más a detalle. Y miren, lo que yo quiero que se den cuenta aquí es que este número de acá, que hablamos en la primera, segunda clase si no me equivoco, este número es el que representa a los enlaces duros. Bien, esto quiere decir que index.html tiene dos enlaces duros, es decir, dos archivos que están apuntando al mismo inodo. Y prueba.html también tiene dos enlaces duros, dos elementos que están apuntando al mismo inodo. Ahora vamos a listar de otra forma, LH y con la opción I, que la opción I nos permite ver algo que es esto de aquí. Este es el número de inodo del archivo. Y ya hablamos de lo que es el inodo. El inodo es lo que contiene los datos, el fragmento de disco duro que contiene los datos. Bien. Ahora, quiero que te des cuenta de algo acá. Ambos, los dos archivos tienen el mismo número. Es decir, que los dos archivos están apuntando al mismo inodo. Entonces, por lógica, nosotros podríamos decir que en realidad así es, que estos dos son el mismo archivo. No hay diferencias. Es decir, prueba.html no es una copia. Es el mismo archivo. Porque si nosotros creamos una copia, por ejemplo, de prueba.html a prueba 2, por ejemplo, .html, damos enter y listamos con todos los datos. Quiero que te des cuenta de algo. Se crea el archivo prueba2.html como copia de prueba.html, pero mira, ven acá. Este número ya no es igual a los dos de arriba, es otro. Eso quiere decir que cuando tú creas una copia de prueba.html, la copia es prueba2.html, el inodo ya no es el mismo, es decir, se crea otro inodo. Se crea otro fragmento de disco en el disco duro que ya son dos inodos diferentes. Es decir, prueba2.html es una copia, sí, de prueba.html, pero no es el mismo archivo, es otro archivo, es una copia ya. Bien, espero que haya quedado un poquito más claro todo esto. Vamos a eliminar prueba2.html. O no, vamos a dejarlo ahí nomás. Vámonos a Visual Studio Code. Y aquí es donde viene lo interesante. Mira, quiero que te des cuenta de algo. Vamos a escribir algo en index.html. Vamos a escribir, por ejemplo, un div. Ya, el div va a decir hello world, por ejemplo. Ahora, mira, yo creé este div con hello world, ¿verdad? Está en index.html. Y si yo me voy a prueba.html, quiero que detengas un ratito el video y que te preguntes qué va a pasar, ¿no? Que aquí viene lo interesante realmente. Entonces, si yo me voy a prueba.html, doy enter, ves que aquí tengo el mismo div. Si yo modifico un archivo, el otro va a sufrir los mismos cambios, porque como les digo, son el mismo archivo.
tienen el mismo inodo. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, en prueba.html escribo un párrafo que diga soy un párrafo y le doy a guardar y me voy a index.html, se crea el mismo párrafo. Bien, esto es lo interesante. Esto nos podría servir en la vida real, por ejemplo, para crear copias, por así decirlo, porque en realidad no son copias, son el archivo original, solamente que en diferentes lugares, por así decirlo, ¿no? Em, Podría crear, no sé, un archivo en un lado y en otro lado, ¿no? De mi disco duro, por ejemplo, podría crear otra referencia a ese archivo, a ese inodo, ¿no? Que los dos son el mismo archivo, pero ya tengo dos referencias al mismo archivo en lados diferentes, por si, por ejemplo, yo quiero ingresar más rápido al archivo o lo que sea, ¿no? Ahora, el inodo siempre se va a mantener mientras exista un hard link, un enlace duro apuntando hacia ese inodo. Ok, en este caso, ahora mismo tenemos dos que están apuntando a este inodo, al inodo 10.608. Si yo eliminara estos dos nombres de archivo index.html y prueba.html, automáticamente el inodo desaparece. Ok, el inodo va a estar vigente y va a existir siempre y cuando exista un hard link que esté apuntando a ese inodo. ¿Me entienden? Espero que así me estén entendiendo esto. Porque lo que quiero decir es que si elimina estos dos archivos, los datos desaparecen y se pierden para siempre. Pero mientras exista uno de estos dos o algún otro que esté apuntando a este mismo inodo, el inodo va a seguir existiendo. Bien, entonces, una vez que ya dejamos en claro eso, em, espero que ya lo hayan entendido, esos son los enlaces duros, los hard links. Existen usos para la vida real y cotidiana de estos comandos. Es solamente que ustedes le encuentren el uso. Bien. Y una más. Si nos vamos al archivo prueba2.html, este, como les digo, no se modifica en nada porque esto, al crear yo este archivo, ya se está creando otro inodo, entonces ya no tiene nada que ver con estos dos de acá. Bien, esos son los enlaces duros. Algunas cosas a resaltar de los enlaces duros es que solamente se puede crear para archivos, no se puede hacer para carpetas, ¿ok? Solamente es para archivos. Y otra limitación que tiene este comando para enlaces duros es que solamente puedo crear un enlace duro para un archivo en el mismo disco duro, digamos. Por ejemplo, mi equipo tiene disco local C, disco local D, disco local E o los discos que tú tengas, ¿no? Los dispositivos que tú tengas ahí en tu máquina. Si tú creas un enlace duro y por ejemplo, tu archivo está en el disco local C y tú, digamos, quieres crear un enlace duro a ese archivo que está en tu disco local C, en tu disco local D, no podrías, porque lo que tiene cada disco, cada unidad física de disco duro, es que cada unidad tiene su propia tabla de inodos. Ya, si tú te quieres salir de esa tabla de inodos, no vas a poder. Es por eso que si tú tienes un archivo en el disco local C y quieres crear un enlace duro en el disco local D hacia ese archivo de tu disco local C, no vas a poder, porque cada disco duro tiene su propia tabla de inodos y no te puedes salir de ahí. No te puedes salir de esos límites. Bien, esas son las dos limitaciones que tiene los enlaces duros, los hard links. Y básicamente es eso, ¿no? Bien, ahora lo que vamos a hacer es esto. Vamos a hablar de los otros tipos de enlaces, que son los enlaces simbólicos. Ahora, los enlaces simbólicos son enlaces que acaban con las limitaciones que tienen los enlaces duros, los hard links, ¿no? Pero digamos que son un poquito, relativamente poco más lentos. Porque lo que hacen los enlaces simbólicos, que ahorita los vamos a crear con un ejemplo práctico, lo que hacen los enlaces simbólicos es que almacenan la ruta
hacia el archivo al que estamos creando el enlace. Si nosotros creamos un enlace simbólico apuntando a index.html, por ejemplo, lo que estamos haciendo en realidad con un enlace simbólico es almacenar la ruta hacia el index.html. ¿Ok? Entonces, si nosotros creamos un enlace simbólico llamado test.html, este enlace simbólico apunta a index.html, pero realmente lo que está haciendo este test.html es que este enlace simbólico lo único que está almacenando es la ruta hacia el index.html. ¿Sí me dejo entender? O sea, no está almacenando los datos como tal, como haría un hard link que almacena todos los datos y la, la referencia al inodo directamente. No. Lo que hace el enlace simbólico es simplemente almacenar la ruta hacia el archivo o hacia la carpeta que nosotros estamos, a la que estamos apuntando, a la que estamos creando el enlace simbólico, ¿no? Simplemente almacena la ruta. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a crear lo que es el enlace simbólico, ¿no? Y para crear un enlace simbólico, básicamente lo que nosotros hacemos aquí es, lo creamos con el comando ln, el mismo que para los enlaces duros. La única diferencia aquí es que lo primero que ponemos aquí no es el archivo al que le vamos a crear el enlace simbólico, sino que vamos a poner la ruta al archivo al que queremos crear el enlace simbólico. Bien, por ejemplo, aquí la ruta sería index.html, ¿no? Que es la ruta hacia el archivo al que vamos a crear el enlace simbólico. Y vamos a crear lo que es el enlace simbólico, ¿no? Vamos a decirle que se va a llamar test, como estábamos hablando, test.html, ¿no? Entonces creamos este enlace simbólico y vamos a listar todo lo que tenemos acá. Bien, vamos a listarlo y lo que vamos a ver aquí es que básicamente este es nuestro... Ay, perdón, se me escapó, lo siento. Lo que creamos fue un enlace duro, Vamos a eliminar el rm, el test.html. Se me fue. Ahí está. Vamos a crear el enlace duro. El enlace duro se crea poniendo la opción S, que se me olvidó hace un momento. El enlace simbólico se crea con la opción S. Sin la opción S, lo que estamos creando es un enlace duro. Bien, un hard link. Entonces, aquí lo que hacemos es poner, como les dije, la ruta hacia el archivo al que queremos crear el enlace simbólico y luego el nombre del enlace simbólico. Entonces lo creamos y vamos a listar todo nuevamente. Y ahora sí, ven, lo que nos hace aquí es que nos está creando la referencia. Por eso les digo que el enlace simbólico lo que hace es almacenar la ruta hacia el archivo al que vamos a estar creando el enlace simbólico. El enlace simbólico es la ruta hacia el archivo. ¿Entiendes? Bien. Ahora, ¿cómo vemos esto un poco mejor? Lo que vamos a hacer es que vamos a irnos nuevamente a Visual Studio Code. Lo abrimos. Cerramos esto. Aquí está. Y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a abrir este archivo. Bien. Y lo que hace este archivo básicamente cuando nosotros le damos un clic o lo abrimos, mira, si ves aquí nos aparece como una flechita. Incluso Visual Studio Code nos está indicando que este archivo es un enlace simbólico. ¿Qué es un enlace simbólico? Ya lo hablamos. Es un enlace que almacena simplemente la ruta hacia el archivo al que estamos haciendo la referencia. Por ejemplo, aquí, si nosotros abrimos test.html, en realidad lo que estamos haciendo es abrir index.html, porque esto almacena la ruta hacia index.html. Si nosotros abrimos este archivo, simplemente lo que estamos haciendo es abrir index.html. Ok, no son el mismo archivo, porque si te das cuenta aquí es otro inodo el que se crea, no es el mismo como en los hard links, pero lo que hace este inodo es que por ejemplo, quiero que notes algo
muy bien aquí, que es que este archivo pesa simplemente 12 bytes. Bien, date cuenta de eso y nota que los de acá arriba pesan 47 bytes. ¿Por qué 47? Porque pues aquí en index.html hay 47 caracteres en total, incluyendo el nombre también, ¿no? Pero este solamente pesa 12. ¿Por qué pesa 12? Porque si tú te das cuenta, este, esta ruta de aquí, este de acá, pesa 12 bytes. ¿Por qué? Porque cada carácter es un byte. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Esta ruta pesa 12 bytes. Eso es lo único que almacena el link simbólico. Bien. Lo único que almacena el link simbólico es el peso de la ruta, nada más. Porque en realidad solamente necesitas la ruta para dirigirte al archivo. Cuando tú abres test.html, lo que está haciendo por detrás la terminal y tu sistema operativo de Linux es simplemente tomar la ruta que tiene acá, dirigirse hacia ese archivo y abrir ese archivo. O sea, este no es como tal el archivo que está directamente referenciando al inodo. Es la ruta simplemente a este archivo de acá. Bien, en cambio, por eso digo que los enlaces simbólicos son un poquito más lentos que los enlaces duros, que los hard links, porque estos enlaces simbólicos almacenan la ruta. Entonces lo que hace el sistema operativo es agarra la ruta y tiene que dirigirse a esa ruta. Por eso demora un poquito más en llegar a la ruta y abrir ese archivo. En cambio, el enlace duro, el hard link, lo que hace es simplemente, como hacen referencia al mismo inodo, lo que hace es simplemente ir al inodo directamente y ya está. En cambio, el enlace simbólico se va primero a la ruta donde está el archivo y luego el archivo ya se conecta con el inodo y trae los datos, ¿no? Pues así. Es por eso que hay esa pequeña diferencia de velocidad, pero no es mucha en realidad. Y pues ya. Esto es la clase de manipulación de archivos, como tal, manipulación y maniobra de archivos, manipulación de archivos en general en tu sistema Linux. Em, Espero que lo hayas entendido muy bien, espero estar ayudándote y a la siguiente clase vamos a estar hablando de, pues, ¿cuál es el siguiente tema? Vamos a estar hablando de lo que son trabajar con comandos y ayudas de comandos y cómo saber qué opciones tiene qué comando y en dónde están ubicados y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces nos vemos a la siguiente clase.